Buenos días, bienvenidos a Sesiones de Proyecto. Este nuevo espacio dentro del stream de Interactiva Hub va a tratar sobre lo que es el diseño sin apellido. El diseño, por supuesto, arquitectónico, el diseño gráfico, diseño industrial y toda la larga cadena de producción del diseño que genera hábitos y que nos ayuda a habitar de determinada manera acá en Resistencia Chaco, pero también en el NEA. Porque vamos a convocar a profesionales, empresas y también a los apasionados, como siempre se dijo en sesiones de proyecto, que son un público muy particular, que son las personas que les gusta hacer con sus propias manos, que les gusta desarrollar sus propias ideas y entonces van en búsqueda de la aventura, son bastante intrépidos y muchas veces sin metodología, sin haber pasado por la academia, avanzan y dirigen sus proyectos y van llegando a distintos lugares. Muchas veces necesitan ayuda profesional y después de haberse mandado a la macana recurren a los profesionales. Ya vamos a hablar mucho más de los apasionados. También es un espacio en donde vamos a convocar a los técnicos, ¿sí? De distintos rubros que son los que ponen manos a la obra en cada oportunidad. Y bueno, entre todo este universo que estamos armando acá en sesiones de proyecto, vamos a contar con alguien muy particular que fue elegida como conductora designada del espacio, ¿sí? Acá desde mi tarea va a ser colaborar desde la producción. Vamos a contar como siempre con la operación técnica de Sole. Y bueno, les paso ya sin más preámbulos a presentar a nuestra conductora designada, que ha sido designada por varias particularidades. Primero porque es una mujer que se ha criado en el ámbito de lo que es la cadena de producción del diseño, ¿sí? Viene de una familia que tiene una industria metalúrgica muy tradicional acá de la zona, con mucha historia. También es una gran vendedora, ya que dirige, bueno, su emprendimiento que es Wonderful desde hace muchísimos años. Ahora seguramente vamos a hablar un poco de eso. Y también, bueno, tiene un carisma particular, tiene una excelente voz, es cantante, experta en karaokes, gana todos los premios, bate récords en descuentos y demás. Así es que, bueno, bienvenida Sonia Rodríguez a este espacio que va a ser tu espacio. Gracias por la intro, por la presentación, gracias. La verdad que para mí fue como una alegría y a la vez como decir, esto es un emprendimiento nuevo también, ¿no es cierto? Porque es una puerta abierta, una nueva puerta que se me abre. Es verdad, como dijiste, vengo de una familia, mi papá vino a Resistencia hace 47 años, nosotros somos mendocinos y él vino a dirigir una empresa metalúrgica. Y bueno, y la verdad que para mí va a ser un placer y además conocer un poco más y meterme un poquito más en todo lo que él me enseñó, nos enseñó como valores. Es una persona que, gracias a Dios, lo tengo a mi lado, todavía trabajando conmigo o yo con él y siempre ayudándolo, como te decía en el espacio que tuvimos juntas hace un ratito. Soy la hija del medio y siempre los hijos estuvimos con él presente en todo, pero yo soy la que está con él más cerca y bueno, trato de ayudarlo en todo lo que pueda. Y bueno, él también, nosotros aparte de la empresa metalúrgica, también hace 34 años, también llevo a cabo Wonderful, primeramente ellos 8 años y yo desde el 2000. Así que bueno, la verdad que sí, son 3 décadas, más de 3 décadas en el emprendedurismo, en la comercialización, está al contacto con la gente, tener ese valor agregado, esa empatía que hace que podamos fidelizar o podamos conectar con la otra persona, que eso es lo que realmente necesitamos rescatar de tanta sociedad tan avanzada, ¿no? Tecnológicamente, y que por ahí nos olvidamos de las, no sé, de las partes que por ahí nos van a sacar a flote el día de mañana cuando digamos, ¿y ahora para dónde vamos? Así que siempre arraigarnos en eso y también pertenezco a Camech, que creo que me lo ibas a decir.
que es la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias del Chaco. Y bueno, y trato de estar involucrada y la verdad que gracias por esta oportunidad y bueno, dar todo de mí desde ahora en adelante. Muchas gracias. Bueno, justamente el primer contacto que tuvimos después de muchos años, digamos, de haber sido clienta de Wonderful en algún periodo de más juventud. Nos encontramos ahí, ella estaba en una ronda de negocios representando a Camech. Y bueno, ese fue el primer contacto. Luego vino acá Desafío Emprendedor. Su entrevista fue, la verdad que muy vista y también mucha gente que la vio dijo, esta chica está para algo más. Majo, no la dejes ir, y entonces está acá con nosotros. Y nosotros vemos también, bueno, yo también vengo de una familia tradicional de corralones acá de la ciudad. Y justamente ese primer encuentro fue hablar de esa cultura de la que cada una viene y estábamos reflexionando sobre lo que es la larga cadena de desarrollo de cadena de valor en la construcción, que está pasando un periodo bastante complicado, ¿sí? Donde cambiaron muchísimo las reglas del juego, todo el mundo se está volviendo a adaptar, hay muchísima innovación y materiales nuevos. ¿Y qué pasa con los materiales tradicionales? Se perdió mucho la mano de obra técnica especializada. Y bueno, de todas esas cuestiones, de todos esos condimentos, vamos a hablar acá en sesiones de proyecto. Y en particular vamos a tener estos bloques primero, de presentar a empresas que se estén destacando en el medio, así es que todas las empresas bueno, que quieran venir a contar acá su historia o a prospectar sus productos serán bienvenidas. También queremos tener acá profesionales para que cuenten cómo es su sistema de trabajo. Queremos hacer como un refresh y una actualización de cómo viene, no solamente arquitectos, sino diseñadores, como decíamos, sin apellido, o sea, de toda la gama de diseñadores que hay en la ciudad. También vamos a dialogar con el arte, las humanísticas, muchas veces cuando haya eventos, como por ejemplo bueno, está la Bienal, pero siempre Resistencia se caracteriza por tener mucha cultura, entonces todo eso que se vaya integrando también a estas sesiones de proyecto. Y también estamos convocando a gente que se está haciendo la casa, gente que está desarrollando un proyecto novedoso o que tenga algún aporte de innovación o tecnología. Son bienvenidos acá a contarnos su historia. La verdad que estamos, aparte Sonia, bueno, somos muy curiosas las dos. Yo creo que eso también nos enganchamos con las historias y con todo eso. Así es que la verdad que es bastante prometedora la propuesta. Sí, yo creo que acá hay equipo y vamos a dar lo mejor cada una. Queremos conectar el usuario con la empresa, o sea, invitamos a aquellas empresas que quieran, como dijiste, hacer conocer su producto o quizás un proyecto, algo innovador. Hoy en día tenemos un montón, un abanico de cosas nuevas, ¿no? Que vemos en el arte, en el diseño, en el urbanismo, ¿no es cierto? O sea, venimos también de historias que vemos en Corrientes, también fuimos a visitar Corrientes, Sí. después vamos a darle algunos adelantos de esos, así que conectar y hacer alianzas, porque como dijiste hoy, en estos tiempos de reinventarnos, a veces no sabemos cómo reinventarnos. Y yo creo que en la alianza, o sea, en la conexión, como te hacía en la introducción hoy, de un poco mi historia, ¿no es cierto? En esas alianzas que podemos formar con empresas o pequeñas empresas que quieren insertarse al mercado, poder ser nosotros un canal, ¿no es cierto? Como para que ellos puedan expresar, ya sea su proyecto, su idea, una oferta o puede ser una oportunidad. Yo llamo oferta porque lo relaciono a un tiempo de oportunidad, ¿no es cierto? Eso. Así que bueno, los invitamos, queremos que formen parte, queremos que nos acompañen, ¿sí? Queremos formar parte de su mañana, de un momento, de quizás evadir algunas inquietudes que ustedes tengan. También seguramente ahí en la producción va a haber algo una cajita de preguntas, algo que también podamos interactuar y eso va a ser aún más interactivo justamente estas sesiones de proyecto. Exactamente, vamos a ir recabando todas esas inquietudes y las vamos a ir integrando programa a programa.
Elegimos también que salga este programa los sábados a la mañana, porque en los estudios que yo tengo como arquitecta, los sábados a la mañana es donde uno agarra el matecito, se pone un poco más reflexivo, descansa, se desenchufa del trajín de la semana, lleva a los hijos al club, o los que viven solos están como más, bueno, en la casa viendo a ver qué falta, y queremos ser esa compañía para que, bueno, mientras van ideando cómo se mejora la vida de manera continua, vamos a hablar mucho del hábitat, del hábito también y del habitarse, que todo está muy relacionado. Queremos ser esa compañía y queremos presentarle, también decimos que somos una vidriera de talentos, entonces tratar de que todo esto que vemos destacado o que pueda ayudar a esa mejora, que esté acá, que lo conozcan acá, y así es que bueno, todo tipo de sugerencias, bienvenidas, y bueno, acá estamos. Acá estamos y ya iniciamos, así que Bueno, muy bien, queda entonces inaugurado este espacio en Interactiva Hub, sesiones de proyecto para todos. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya arrancamos con el segundo bloque donde Sonia lo recibe a Adrián Meli de Meli Maderas. Así es que bueno, el mayor de los éxitos. gracias, Majo. Estamos en nuestro segundo bloque de sesiones de proyecto y ahora con la visita, nuestra primer visita de Adrián Meli. Él es contador y es de Meli Hermanos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bueno, me presento, soy Adrián Meli, soy maestro mayor de obra y contador y miembro de una empresa familiar llamada Meli Hermanos. Me encantaría preguntarte cómo es la trayectoria de esa empresa de renombre, Meli Hermanos. Ok. La empresa Meli Hermanos tiene aproximadamente un poco más de 50 años en la industria de la construcción. Ahora en este momento está siendo gerenciada por miembros de la segunda y la tercera generación, y la trayectoria de la empresa fue creciendo, ampliándose a diferentes unidades de negocio, una de las cuales es la unidad de maderas que actualmente yo dirijo, pero en la cual trabajo hace aproximadamente un poquito más de 20 años. Te quería preguntar, yo hace poquito estuve en una presentación de proyectos, BIM 1810, que me parece que es un nuevo proyecto que lanzó Meli Hermanos, y bueno, quería que me cuentes un poquito sobre ese proyecto, cuál fue la idea, cuál es el valor primordial de toda esa nueva idea de proyecto y para lanzarla, ¿no es cierto?, en el mercado. Muy bien. Te cuento, BIM 1810 surge a partir de una demanda específica que teníamos de viviendas de madera. Nosotros estábamos trabajando hace aproximadamente 10 años en la fabricación de viviendas industrializadas a medida, sobre planos de proyectos de arquitectura de los clientes. Nosotros hacíamos la ingeniería wood frame, la panelería, la cargábamos en camión y la descargábamos en obra lista para montaje. Esa tipología de trabajo la estuvimos haciendo en diferentes lugares del país, como Salta, Buenos Aires, Rosario, siempre en el formato de tomar obras o proyectos de arquitectura a pedido de estudios o clientes, generar la ingeniería wood frame y enviar la obra lista para montaje. Dentro de estos 10 años tuvimos siempre la demanda de si no teníamos algo para ofrecer al mercado ya cerrado o llave en mano listo para utilizar. Y eso fue el proyecto BIM 1810. Bueno, la verdad que es un muy buen proyecto, pero si tenemos que hablarle a la señora que está en la casa, a quien te pueda escuchar, ¿podés decirme más o menos en qué consiste, qué le podés ofrecer y cómo sería un día también dentro de la empresa, ¿no? Meli Hermanos. Bueno, te cuento. El proyecto BIM 1810 es un proyecto de viviendas industrializadas evolutivas en la cual nosotros planteamos una arquitectura que crece o que puede crecer con la vida de la gente. Los proyectos arrancan de formatos quincho o monoambiente
y van creciendo o escalando a formatos de 1 dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios. La vivienda puede ser de entrada adquirida en tamaño de 2 dormitorios o las modalidades de 3 dormitorios, o arrancar de un proyecto chico e ir creciendo con el tiempo. Eh, un día de trabajo en la empresa em, es básicamente organizar un poco los pedidos de fabricación que van entrando, y después, bueno, vamos trabajando en la fábrica con los operarios en lo que es la formación de productos, y parte del trabajo es atender clientes. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos estás contando. Yo tuve el privilegio de conocerlo hace poco, Adrián, pero mi familia o mi papá lo conoce a Adrián. Mi papá es también fundador de una de las empresas acá de Resistencia y trabajaron mucho tiempo, creo que juntos, pero más allá de eso, Meli Hermanos tiene una gran trayectoria. En cuanto a lo que es madera, producción de madera y qué otras cosas más, o sea, obviamente que dentro de la madera, qué otro tipo de producto venden. Me contabas hoy de una página que también venden tableros y demás. Así es. Meli Hermanos es una empresa con un poco más de 50 años de trayectoria o de historia en la industria de la construcción en la provincia del Chaco, y con el devenir de los años fue creciendo y teniendo diferentes unidades de negocios. Básicamente la empresa se dedica a la construcción, a la industria de la construcción, movimientos de suelo, naves industriales y obras en particular, y las ramificaciones o crecimientos que tuvo en diferentes áreas las tiene en el ámbito de generación de loteos, en ganadería, en inmobiliaria y en madera, que es el área en donde yo trabajo. Dentro del área de madera es un poco la historia de mi vida profesional. em, es por la mutación que tuvo la madera como material en sí mismo. En los comienzos, cuando yo empecé a trabajar cerca del año 2000, o empezando los años 2004, 2005, la madera todavía tenía un uso preponderante en determinados mercados, los cuales los fue perdiendo. Con el paso de los años perdimos grandes mercados, o el cupo total casi de mercados donde éramos proveedores exclusivos. Para ser más claro, el mercado del mueble, que era íntegramente producción de madera, pasó a un sustituto como el MDF. El mercado de aberturas, donde nosotros éramos el proveedor principal, quedó en manos del aluminio y el PVC. Y el mercado de pisos de alta prestación también tuvo una generación de sustitutos como el porcelanato, vinílicos, ingenieriles y demás, que fue dejando a la madera sólida o la madera maciza en un nicho de mercado demasiado pequeño, donde los competidores empezamos a tener que pelear por una cuota de mercado cada vez más chica. Dentro de eso fue que hace un par de años yo empecé con un proceso de venta online a modo de, vamos a decir, democratización del mercado de la madera, donde los clientes pueden pedir diferentes secciones de tablas macizas o diferentes medidas de tablero, cepilladas y cortadas a medida que la piden online. Entonces logramos tomar un poco más del cupo de mercado y devolver a nuestra fábrica em, un poco de trabajo que se fue perdiendo a lo largo de los años. Claro, yo creo que más que todo lo que me nombraste, lo veo como en un marco más competitivo, o sea, la manera de reinventarnos ante esa competencia, o sea, porque de un producto empezó a surgir una variedad de productos, o sea, igual que en la construcción, si vamos al diseño o al programa de BIM 1810, vos me contabas hoy que bueno, son paneles, algo así me dijiste, para hacer como una casa o armar una casa y ya está todo y nos evitamos el constructor o nos evitamos el ladrillo. O sea, a ver, contámelo así como más, menos técnico, como para que lo podamos entender todos. Y a la vez, lo que me encantaría lograr con esta charla es, como te decía hoy, esas alianzas, ¿no? Que podemos hacer para poder generar más empleo, más trabajo, ya que estamos en una situación económica a nivel país bastante
castigada, ¿no? No sé si ustedes lo sienten así o no, pero se siente por ahí en el consumo, ¿no es cierto? Bueno, respecto de esto último, como te decía, la madera tuvo un proceso natural de reducción de mercados que, sumado a los vaivenes de la economía argentina, obviamente hicieron estragos en la industria maderera. Dentro de esos rubros que yo marcaba al inicio, como son el mueble, la abertura y los pisos, que eran los mercados tradicionales de la madera, que fueron perdiendo gravitancia por componentes sustitutos. También está el mercado de las viviendas que está en alza, está claramente en alza. El wood frame o entramado ligero de madera está tomando cada vez más cuotas de mercado por los beneficios que trae. En diferentes zonas del país va tomando tiene mayor velocidad por una cuestión de idiosincrasia de la construcción tradicional, y en otros está tomando cada vez más vuelo. Nosotros ya tenemos 10 años en este mercado con un franco crecimiento todos los años, al margen de que obviamente las cuestiones de la economía argentina siempre tienen vaivenes y retrocesos. El horizonte es creciente, sobre todo porque empezamos a competir en un mercado donde la construcción tradicional tiene poco horizonte para seguir ofreciendo al mercado, porque tiene demasiada utilización de mano de obra. En cambio, los sistemas modernos agilizan la mano de obra y otorgan precios más bajos al mercado. Perfecto. Bueno, la verdad que es muy lindo escuchar y a la vez muy interesante porque, bueno, yo creo que más allá de nosotros habrá mucha gente que está escuchando y que está queriendo conocer de esto. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo los pueden encontrar en las redes? ¿Cómo pueden interiorizarse en este tema de BIM 1810, que es el proyecto nuevo que presentaron hace poquito? Muy bien, te cuento. Nosotros en las redes estamos online en una página web que se llama melimaderas.com. Ahí tenemos un cotizador online para los productos estos que hablábamos al principio, de lo que son aberturas y tablas a medida. Y además tenemos una sección de viviendas donde está el folleto online colgado de las viviendas evolutivas del sistema BIM 1810. También estamos obviamente en las redes, en Facebook y en Instagram como Meli Maderas. Si te tengo que preguntar algo, no sé si estaría bien esta pregunta, pero tus potenciales clientes hoy, o que me puedas nombrar 10, o por ahí son muchos, 5. Clientes, en realidad el proceso que tuvo la madera, o por lo menos el camino que nosotros elegimos, fue dejar de tener clientes puntuales para pasar a tener muchos clientes. En realidad salimos de todos los mercados mayoristas. Por darte un ejemplo, en nuestra historia, en algún momento abastecimos 42 locales de la cadena Easy en todo el país. Abastecíamos grandes distribuidores de piso, distribuidores de aberturas, contratos de, no sé, 1.000, 1.500 aberturas, y cambiamos el modelo de negocio por esta reducción de mercado y que cada vez se hacía más difícil, a vender online y vender a una multiplicidad de clientes que hoy en día no sé, no tengo un cliente, tengo infinito, Claro. una cantidad de pequeños clientes que todos compran una tabla, dos tableros, dos puertas. Eso en el mercado de lo que serían los productos tradicionales de la madera. Respecto a las viviendas industrializadas, ahí sí trabajamos con dos o tres grupos bien marcados. Uno es el cliente particular que nos convoca con un proyecto a medida o para ver un proyecto BIM. Cualquiera de los dos proyectos nosotros trabajamos. Otro de los grupos son estudios de arquitectura, los cuales generalmente ya vienen con su propio modelo. Esos proyectos de arquitectura nosotros los tomamos y hacemos la ingeniería wood frame, generamos la panelería, cargamos en camión y la bajamos lista para ser montada en obra. Otro tipo de clientes son las empresas constructoras y desarrollistas que tienen un complejo habitacional o un grupo de viviendas y buscan en la madera una estandarización y una velocidad de trabajo que te llega, después de hacer las fundaciones, obviamente en obra, te llega en camión la casa lista para montar en partes, obviamente, ¿no? Son paneles que se bajan con autoelevador
y se van montando en obra de acuerdo a planos y con todo el sistema de la normativa argentina CIRSOC 601. Buenísimo. Yo te quería preguntar con respecto a BIM 1810, porque bueno, hace poquito yo estuve también ahí, me quedé muy, o sea, como anonadada de todas las cosas que vi, porque bueno, son cosas que con el avance tecnológico, como me dijiste hoy, que no llegar a un solo cliente, sino que eso a nosotros nos favoreció en la diversidad de clientes, ¿no es cierto? Yo no conozco hoy mi cliente, sino tengo un potencial infinito de clientes. Pero yendo al proyecto BIM 1810, si me puedes nombrar 5 cosas o las que vos quieras, por qué un profesional, un arquitecto hoy a un cliente le ofrece ese proyecto, esa modelo de casa, ¿no es cierto? Y no el convencional. Bueno, perfecto. Es una muy buena pregunta. En el sistema tradicional ya se conocen las virtudes y las desventajas, es un sistema que está sentado. Nosotros venimos a proponer un sistema que, si bien es novedoso en Argentina, tiene 300 años de historia. Como habíamos mostrado en esa presentación, uno de los profesores que vino a dar la charla mostró casas todavía en pie en Estados Unidos y en Canadá de madera íntegramente del año 1770, del 1820. Incluso en Argentina hay casos paradigmáticos como la casa de Domingo Faustino Sarmiento en el Delta del Tigre, en pie desde el año 1855, o la Villa Ocampo en Mar del Plata, una zona para nada favorable para la madera por su cantidad de humedad, todavía en pie desde 1915. Dicho sea de paso, esa casa vino en barco, así como nosotros hoy cargamos en camión y despachamos a todo el país casas desde el Chaco, esa casa vino en barco desde Europa, lista para montar, panelizada y lista para montar. Entonces, los beneficios que nosotros tenemos para brindar son básicamente que tenemos precios ciertos de construcción, o sea, en nuestra construcción el cliente sabe exactamente cuánto le va a salir la casa, con alguna variación que tenga por cambios o demás, pero se trata de precios exactos y tiempos exactos. Una casa, para construirla en sistema wood frame, con todas las reglamentaciones del sistema argentino, tarda en el orden de 2 a 3 meses de hacerlo, depende de la velocidad y la organización que uno logre tener. Y si bien todavía la madera, que debería ser un 30% más barata que la construcción tradicional, por algunas cuestiones de formalización del mercado e impuestos y demás, está en valores cercanos a la construcción tradicional, si bien un poquito menos, debería ser más, pero está un poco más barato. Ese precio al que llegamos con la construcción wood frame tiene primero el componente de certeza en sus valores, no así la construcción tradicional, y el componente de tiempos ciertos. Y entonces, a un mismo precio que la construcción tradicional o un poquito menos, nosotros otorgamos 5 veces más confort térmico, o el sistema obviamente entrega 5 veces más confort térmico que una vivienda tradicional. Básicamente eso está dado porque el sistema wood frame tiene diferentes tipos de aislaciones y es un sistema en seco que no tiene tanta masa térmica. A diferencia del ladrillo, que toma sol todo el día y después te lo devuelve a la noche calentándote la casa y haciendo que los aires acondicionados deban funcionar a máxima potencia para refrigerar la casa, y ante un eventual corte de luz, cosa que también no es tan extraño de suceder, la casa se te torna imposible de estar. El sistema wood frame, la vivienda no adquiere casi temperatura y tenés en el orden de, digamos, si tenés aproximadamente 36 grados afuera, tenés una vivienda que se encuentra en el orden de 26 a 28 grados, casi cercano a los 24 que uno debería tener con el aire acondicionado. Y en el hecho de cortarse, bueno, un hecho más es que los aires acondicionados funcionan a baja potencia porque es poco lo que hay que refrigerar. Y en el desafortunado hecho de que se corte la luz, la casa no se calienta, sino que uno puede permanecer habitando la casa sin energía eléctrica. La verdad que yo que estuve ahí presente es muy lindo toda la estructura, el diseño. Aparte se puede hacer por paneles, o sea, podés empezar por una habitación, después podés agregar otra. Lo que necesitas es el terreno, ¿no es cierto?
Claro, el terreno y las fundaciones. Desde la fundación, el proyecto que nosotros planteamos es un proyecto evolutivo que va creciendo desde etapas básicas como ser un quincho si la función es recreativa o un monoambiente si la función es habitación y bueno, poco presupuesto. La casa ya tiene armado todos los esquemas de crecimiento para que ese quincho o monoambiente logren transformarse en una casa de 3 dormitorios en un futuro, a medida que el cliente va anexando paneles a la casa. Hoy te pregunté por clientes, ahora te pregunto por empresas aliadas, ¿no es cierto? O con quién hicieron alianzas para este proyecto. Bueno, nosotros nos aliamos con diferentes empresas que son proveedores de los materiales, ya que nosotros trabajamos únicamente la estructura de madera de la casa. No hacemos el montaje y no vendemos, no somos venta de materiales. Somos una industria que fabrica paneles industrializados para montar en obra. Entonces, en diferentes zonas del país vamos teniendo aliados para el resto de los materiales que conforman la casa, ya sean los revestimientos exteriores, la cubierta de chapa, las aislaciones, los revestimientos interiores, la electricidad, los sanitarios, los pisos. Y bueno, dentro de la zona trabajamos con los comercios tradicionales de la zona, aliándonos y hacemos una unión donde nosotros le mostramos el proyecto a estas casas, cotizamos o precotizamos los elementos, en realidad ya precomputamos los elementos que van a llevar, entonces los clientes se acercan a determinado comercio y ya saben cuánto material deben comprar para completar las diferentes fases de la obra. Este sistema además nosotros lo tenemos en una alianza con una empresa maderera de Misiones que tiene una casa de venta en Buenos Aires, en donde en conjuntos ponen ellos la madera, nosotros ponemos la mano de obra y logramos captar mercado de Buenos Aires desde el Chaco. ¿Te puedo preguntar qué tipo de madera es? Claro, trabajamos con Eucalyptus grandis y con pino impregnado CCA. Son las dos variedades de forestación. Es todo madera de reforestaciones de bosques cultivados y difieren en que nosotros, particularmente Meli Maderas, procesa e industrializa eucaliptus, entonces dentro de ese proceso generamos madera para tablas clear o para tableros y productos para viviendas industrializadas, para casas. Y trabajamos en pino en esta alianza comercial que tenemos con Maderera Newton y Forestal El Dorado para la venta de productos de viviendas industrializadas de este mismo sistema BIM en zonas de Buenos Aires donde la vivienda ya está bastante más avanzado el mercado de wood frame y ya está institucionalizado el uso del pino impregnado CCA. Entonces, en esos lugares donde ya hay un proveedor fuerte de madera, nosotros nos acoplamos como proveedores de servicios y vendemos en conjunto. En otros locales, en otras zonas geográficas donde por ahí no hay una prevalencia de elección de tal o cual madera, nosotros proponemos las dos a preferencia del cliente. Y bueno, el pino impregnado CCA es un pino que tiene el proceso de industrialización, por ejemplo, que tienen los postes de luz, por ende esa madera dentro de la casa es más que eterna, no tiene duración, no tiene tiempo de vida útil eh, eh, pactado, o sea, dura todo el tiempo que uno mantenga la casa. Y el eucaliptus es una madera más natural, entonces hay determinados mercados que prefieren los productos con menos cantidad de industrialización química, por así decirlo, y eligen el eucaliptus por ser una madera fibrosa que no tiene ataques naturales de insectos. Por eso nosotros, si bien hay una alternativa más barata que es usar el pino blanco, o sea, el pino sin impregnación, esa alternativa nosotros no la avanzamos demasiado. Trabajamos para los mercados más naturales o económicos con el eucaliptus y para los mercados de mayor prestación o que tienen ya conocimiento de problemas de insectos o demás
con productos tratados químicamente como el pino impregnado con CCA. O sea que es un proyecto totalmente pensado y ya desarrollado para que tenga una larga vida útil y más aún, como me dijiste hoy, porque por ahí pensamos en la humedad, por ahí pensamos en, no sé, más en las lluvias, en los factores climáticos. Por eso hoy yo te preguntaba a vos, ¿por qué un profesional, un arquitecto va a elegir este sistema y no el convencional que ya tiene como ya muy fundado, ¿no es cierto?, la idea. Es, es así. Y está buena la pregunta porque da pie a comentar que justamente hay toda una idiosincrasia de construcción en base al ladrillo y al cemento, y en este momento es muy normal que tengan reparos o tengan miedo el cliente a utilizar un sistema nuevo, y más con la madera, que en Argentina no tiene tanta trayectoria de uso. El sistema wood frame, ya te digo, tiene 300 años de antigüedad, eh, y en realidad lo que termina sucediendo es que, como en todas las obras, depende del mantenimiento. Si uno tiene una pared y está entrando por una filtración agua y no la atendés nunca, sea en obra tradicional, que se te agrieta toda la pared, te saltan los revoques y se pudren los hierros que hacen los refuerzos, o sea en madera. O sea, la duración de la obra no es inherente al sistema constructivo, sino que es inherente al mantenimiento y cuidado que uno haga de los objetos, en este caso una casa. La madera, al margen de eso, en este caso el pino impregnado CCA, tiene una protección contra la humedad que no tiene ningún tipo de problema de encontrarse en contextos de humedad. Sin embargo, el uso de una casa, la vivencia de una casa, no permite que uno tenga una filtración de agua y estar viviendo con mohos y demás. Cualquier tipo de filtración que uno tenga debe ser mantenida y reparada. Eso no tiene otra lógica. Sin embargo, los materiales modernos ofrecen muy buenas prestaciones respecto a la humedad y a las filtraciones. Las capas de revestimiento externo están basados casi todas en materiales cementicios o en metálicos, porque básicamente una vivienda de madera es una estructura de madera que resiste los esfuerzos del viento y los esfuerzos, las cargas verticales. Ahora, ¿cómo se envuelve esa casa? Básicamente es con elementos cementicios en las paredes, placas de cemento o siding de cementicios, o con elementos de chapa para cubrir la cubierta. Incluso también hay muchos desarrollos con casas revestidas en paredes de chapa. Y al interior el revestimiento es placa de roca de yeso. Básicamente Durlock, con el nombre que todos los conocen. Por Sí. en, Yo estuve visitando, como te dije, y la verdad que sí, tiene todo, o sea, es una estructura, pero tiene sus procesos. O sea, necesitamos, obviamente, del plomero, del que electricista, también necesitamos del piso, necesitamos de los revestimientos, de las aberturas, necesitamos del techo, así que es como un conjunto, ¿no es cierto?, de profesionales que tienen que interactuar en esta estructura o en este sistema, ¿no es cierto?, BIM 1810. claro, justamente nosotros desde Meli Madera convocamos a los constructores, porque nosotros somos un proveedor intermedio. Nosotros generamos la estructura de madera industrializada y lista para montar de una casa, pero trabajamos con estudios de arquitectura o con empresas constructoras que son quienes en realidad terminan teniendo el cliente. Algunos clientes vienen directamente a nosotros y otros vienen vía estudios de arquitectura o empresas. Entonces, desde Meli Maderas, o sea, desde mi unidad, no solo fomentamos, sino que convocamos a los diferentes actores de la construcción a conocer el sistema, a visitarnos, a utilizar el sistema constructivo, que estamos seguros que es el futuro de la construcción. Todas las construcciones en seco, así como en algún momento la placa de yeso apareció y bueno, la miraban de alguna manera, hoy en día está completamente institucionalizado. Esto nosotros lo vemos porque es realmente la construcción que mueve, por ejemplo, el 95% de la construcción domiciliaria en Estados Unidos se hace a partir del wood frame, pero así es Canadá, los países nórdicos, Australia, Chile. Es un
producto que ya está en los mercados industrializados. Es claramente el futuro, es la construcción en seco, sean los sistemas nuestros, por ejemplo el wood frame, nuestros competidores como el steel frame o los sistemas de madera como el SIP panel. Todos los sistemas en secos son los que van a prevalecer en el futuro contra la construcción tradicional, que claramente se la ve en retroceso, tanto desde la generación de su materia prima como del personal calificado para realizarla, que cada vez cuesta más conseguir gente capacitada para construir bien en construcción tradicional. Siendo que la construcción en seco tiene, obviamente que hay que aprender el sistema y demás, pero tiene umbrales mucho más bajos de conocimiento y permea mucho mejor a las nuevas generaciones que, como lo enseñamos nosotros y lo mostramos, en 10 semanas la casa está terminada. En eso intervienen, bueno, nosotros intervenimos en una parte menor, representamos entre el 10 y el 15% de una casa. El resto de la conformación del precio de una casa se lo llevan las fundaciones y los materiales o las capas de revestimiento. El revestimiento exterior, las aislaciones, el revestimiento interior, las instalaciones eléctricas y sanitarias, las aberturas y la cubierta de techo. Me quería detener en una pregunta capaz muy cortita, pero hay unidades ya instaladas acá en Argentina. Vendieron, creo que comentaste que en Posadas puede ser o Sí, tenemos del sistema BIM del 1810, sistema. que recién lo empezamos a comercializar. Tenemos ya instaladas algunas obras, pero en Buenos Aires, en este sistema de alianza. Acá en la zona ya estamos con varios clientes en negociaciones avanzadas, pero bueno, todavía no se montó. Estamos aparte en un proyecto propio de hacer 4 viviendas inicialmente de estas, para volcarlas al mercado inmobiliario, justamente con el crecimiento que está teniendo ahora el mercado del crédito hipotecario. Pero básicamente esto de BIM 1810 es una novedad para nosotros, ya que toda nuestra trayectoria es hacer casas a medida. Y esto viene a romper un poco con lo que es el mercado tradicional de Argentina, donde el cliente generalmente se hace su propio diseño, su propia casa, y no está tan acostumbrado a comprar casas ya prediseñadas. Sin embargo, nosotros en este sistema ofrecemos obviamente la estructura de madera, pero junto con eso ofrecemos un cuerpo de planos que tiene algo así de 125 planos, que son toda la guía cómputo para que hagas desde las fundaciones hasta las instalaciones sanitarias, eléctricas, todas ya diagramadas, incluso los detalles de materiales. Por ser anecdótico, una casa de 2 dormitorios tiene, si mal no recuerdo, 226 metros de cable de 2,5 color celeste. Pero así tenemos cuántos metros de caño lleva, cuánto codo, cuánto curva, bueno, obviamente. Otra anécdota, 5 flexibles. Tenemos la cantidad de elementos sanitarios, los pisos, el cielo raso, todo lo que conlleva armar una casa lo tenemos planificado en un cuerpo de planos, para que el propio cliente pueda gestionar su obra y pueda fácilmente cotizar sin tener que llamar a alguien del gremio a que venga a inspeccionar qué es lo que va a cotizar una vez que la casa ya está armada, sino que incluso uno, antes de armar, habla con un techista, le da el plano y le dice, bueno, ¿cuánto cobras para hacer este techado? O con un sanitarista, con este plano y con todos estos materiales, ¿cuánto sale hacer esta instalación sanitaria? Lo mismo con los electricistas, con los durleros, con los pintores. Está todo diagramado, el paso a paso de los cómputos de esta casa. Creo que tenemos siempre, viste, el margen de error porque siempre, viste, que en el montaje siempre hay algo que pasa. En este tipo de vivienda o de producto, ¿no es cierto?, industrializado, eso es mucho menos, ¿no es cierto? También pasa. También pasa. Sí, sí, nosotros tenemos varias obras ya hechas en wood frame por nosotros, por Meli Hermanos, y una de las anécdotas siempre es cuando encontramos el primer error, decimos, bueno, esto tenía que aparecer porque hasta ahora jamás nos salió una obra sin ningún error. La diferencia de nuestro sistema es que los errores, sacás 2 clavos, corregís un panel y lo pones a plomo y seguís, y va a pasar, es un dicho que se conoce, que
En la construcción tradicional los errores se miden en centímetros, los nuestros se miden en milímetros. Pero a su vez nosotros debemos ir paso a paso corrigiendo los errores, porque hay otro dicho que siempre se ve en la construcción tradicional, que lo reparás con revoque. Engordás un poquito la capa de revoque y ya podés arreglar el plomo de una pared. En nuestro caso no. En nuestro caso debes aplomar y escuadrar completamente bien los elementos, porque si no a futuro vas teniendo problemas con la listonería o demás. Entonces, como todo desarrollo humano no está exento de tener errores, en nuestro caso son más fáciles de corregir. O sea que en este caso no vamos a decir rompe Pepe, ¿no es cierto? No, claramente no. Los paneles se clavan uno con otro. De hecho, nosotros en el avance de las obras fuimos viendo, el sistema es muy sencillo, la norma argentina es muy clara y de hecho hay una guía de construcción de la norma argentina, eh, pero el sistema está basado en clavos. Nosotros lo pasamos a tornillo por justamente esto de los plomos y las escuadras. Es más fácil soltar un tornillo para acomodar y una vez que estamos conformes con cómo quedó el elemento, procedemos al clavado, ya que el sistema sí está basado en clavos y no puede ser que uno atornille los paneles. Ya es una cuestión técnica, pero es de ductibilidad de los materiales. El tornillo tiene una baja resistencia al corte, que se cortan los tornillos. En cambio un clavo, por su ductibilidad, se puede doblar muchas veces antes de cortarse. Entonces todas las uniones de paneles se realizan con clavos que tienen su normativa. No es cualquier clavo, la norma indica cómo son los encuentros en U, en L o lineales, qué tipo de clavo, qué diámetro, qué largo y qué formato de clavo se usa en cada caso. Me gustaría ir cerrando esta entrevista. Primeramente agradecerte por venir, por estar, pero hay algo que no puedo dejar de preguntarte porque creo que se lo están preguntando del otro lado también la audiencia y es, por ejemplo, yo compro este sistema, ¿no es cierto?, panelizado. ¿Quién lo instala? O sea, ¿tiene que saber leer un instructivo? O sea, ¿cómo armo? O va a haber una persona o ustedes ya tienen una lista de personas que pueden instalar este sistema de casas? Es buenísima esa pregunta. Mira, en diferentes lugares del país ya hay, como en todo el mundo, lo que se conoce como framer, o que en realidad el wood frame es un entramado de maderas. Quien lo entrama es un framer o un entramador. En diferentes lugares del país ya hay grupos de framer, como hay grupos de albañiles acá que saben colocar un ladrillo, hacer una hilada y ir levantando una pared plomo a plomo. Eh, en la zona nuestra hay framers, no muchos, pero hay, y nosotros invitamos a los trabajadores a acercarse porque el sistema es muy sencillo, son 2 o 3 cursos que hay que hacer. Y aparte de eso, también hay un desarrollo importante de un hermano nuestro que se llama Steel Frame, que ya tiene bastantes pasos en el mercado. Entonces no es que venimos a traer algo completamente novedoso, sino que por ahí venimos a romper un poquito la idiosincrasia de construcción que está basada en los áridos y ahora con un poco más el seco a partir del metal, en un elemento que tiene 3 siglos de duración construyendo casas en todo el mundo, perdurables, bienes que son largamente perdurables. Entonces, bueno, el punto es que va creciendo la cantidad de profesionales instaladores. Nosotros en la empresa ya contamos con varios grupos o empresas constructoras que tienen experiencia en estos sistemas. ¿Ustedes capacitan también? No somos capacitadores formales, nosotros en realidad fuimos capacitados por un instituto que se llama CEDEFI. Hay muchas formas de capacitarse. Está la Cámara Argentina de la Madera, hay cursos privados como el del doctor Carlos Placitelli, que es un ingeniero amigo nuestro en Buenos Aires que él capacita. Pero sí, nosotros fomentamos la capacitación, damos cursos que acercan a la formación, que acercan a la formación profesional, digamos. Somos una puerta de acceso, no somos capacitadores habilitados nosotros. Bueno, para ir cerrando, primeramente agradecerte, Adrián, por esta
por esta visita tan importante y tan comunicativa, de tanto valor. Y si me querés dar o algún pensamiento, alguna idea, lo que vos quieras cerrar esta primer nota de sesiones de proyecto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, por dejarme participar y contar lo que estamos haciendo. No, nada a modo de comentario. Bueno, nosotros venimos hace mucho tiempo con la madera desarrollándonos y reinventándonos. Una frase que siempre decimos es: la vida va hacia el lado de las puertas que se abren. En este caso, nada, seguir adelante. Y en el caso de comprar puertas, recuerden, Meli Maderas vende puertas. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el diseño, ¿sí? En particular, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con las disciplinas del diseño. Y encontré, bueno, uno de los pocos, podríamos decir, profesionales del diseño industrial que hay acá en Resistencia. Si bien próximamente del semillero que está dando la Facultad de Arquitectura y Urbanismo van a salir más. Por ahora, bueno, hay pocos y bueno, es una disciplina que en este ámbito es emergente, pero que a nivel nacional está dando un montón bueno, de buenos resultados, de integración con la ciencia, de evolución del diseño también. Hay grandes aportes a nivel nacional que nos posicionan a nivel internacional. Y bueno, vamos a presentar para muchos por primera vez, van a conocer qué es el diseño industrial. Lo quiero presentar a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Vino prácticamente obligado gracias a Enzo, mi amigo, que siempre me pasa la mejor data. Y bueno, em, bueno, vamos a empezar una entrevista que, como siempre en Desafío Emprendedor, trata de contar un poco de lo que es la historia o la trayectoria de los emprendedores. Recién hablábamos fuera de micrófono de lo sacrificado que es emprender en diseño, ¿no? Y bueno, acá un poco esta historia que va a reflejar ese sacrificio, pero también con muchos buenos resultados. Así es que vamos a los orígenes, Gonza. Contanos cómo empezó a impactar en lo que es el bichito del diseño, cómo llega a tu vida. Y bueno, un poco como hablábamos hoy, el diseño arranca de muy chiquitito en mi casa por cuestionar cosas de cómo estaban construidas, fabricadas por dentro, las radios, los juguetes, electrodomésticos en casa. Siempre me interesaba qué había por dentro, cómo funcionaba. Y bueno, a raíz de eso, de cuestionarme y desarmar, había intuitivamente algo que estaba dentro mío que quería saber de dónde provenían los nombres de las cosas y cuál era la función y para qué servían. Y después de eso, bueno, cuando me tocó la hora de decidir qué carrera elegir, hice la orientación vocacional en el curso y ahí surgió esta carrera en ese momento no había en Resistencia, por eso es tan importante ahora que mencionás que está la carrera hoy en Resistencia, que es importantísimo, porque en ese momento teníamos que viajar a Córdoba, Rosario, Buenos Aires para poder estudiar esa carrera, así que en ese momento salió y tuve la posibilidad de ir, de viajar y estuve viviendo en Córdoba y ahí pude estudiar diseño industrial, que era la carrera justamente acertada que estaba necesitando para mi vida. Bien, ¿y cómo fue esa adaptación ahí en Córdoba? Y bueno, la adaptación fue difícil, primero por irse a vivir a una provincia nueva, vuelvo a remarcar la importancia de tenerla acá, en Resistencia, y después porque yo venía de un colegio que no era técnico, era con orientación biológica, y veíamos la diferencia con nuestros compañeros que eran con orientación industrial o técnica, y bueno, nos costaba todo el doble, pero donde nos hacíamos la diferencia o nos asimilábamos con nuestros compañeros era en la parte en conceptual o en lo propositivo del diseño, que es donde juega el papel importante de lo creativo y lo innovador, que no tiene por ahí que ver con lo técnico o por ahí con la presentación o lo que sea prolijidad, pero sí tiene que ver con lo que uno
se imagina, piensa y va creando. O sea que ahí hacíamos como una evaluación de lo que veníamos haciendo. Genial. Y me imagino que esa ida a Córdoba también se te presentaron otras carreras, ¿no? Que no había en ese momento acá Eh, localmente. sí, localmente, bueno, había cuestiones de informática más acertadas. Empezamos a ver sobre todo lo que era la industria, que acá en la zona no teníamos posibilidad de trabajar con algunos materiales que en Córdoba ya estaban formalmente en el sentido de la industria. Entonces era para realizar nuestras maquetas, nuestros prototipos o propuestas, era más fácil llegar y entender y aplicar algunos conceptos y técnicas y materiales porque lo teníamos ahí en in situ. Entonces podíamos visitar esos lugares y veíamos lo fácil que era aprender desde ese lugar, desde la práctica, al tener tan cercano, eh, bueno, esos Un, talleres y un- esa industria. un polo industrial como es Córdoba, digamos, que Exactamente. siempre a la vanguardia, muy desarrollado. Allá hay mucha producción, quizás nosotros no estamos en un ecosistema similar, estamos años bastante lejos de eso, pero una de las características que conocí de esta carrera es que trabaja mucho con la realidad, trabaja a partir de desafíos o situaciones problemáticas, o sea, es una persona, Gonzalo seguramente una persona que le gusta buscar problemas y tratar de resolverlos. Y eso machea un poco con lo que fue después al final el tema de la tesis, ¿no? Así es, bueno, un poco como decías recién, la carrera en sí, como dicen, por ahí escucho, dicen en una carrera universitaria hoy no sirve, hoy tenés que hacer trabajos manuales o salir al mercado laboral. Yo digo que en lo personal, y entiendo que para todos los que pasaron por una carrera universitaria, sirve un montón para cualquier tipo de trabajo que me tocó a mí estar presente. En una fábrica de ladrillos apliqué conceptos que había estudiado en mi carrera, en una fábrica de ladrillo de hormigón celular, en el cual se me presentaban problemas de diseño en una fábrica, necesitaban resolver unos encastres para la fabricación de esos ladrillos y bueno, apliqué mi conocimiento en diseño y pudimos resolver, mejorar tiempos, calidad de los bloques con esa sabiduría que vengo que lo saqué de la universidad, digamos, no es que se me ocurrió a mí un día para el otro porque nació de la nada, sino que es un concepto que viene de la formación y a su vez, bueno, en otros trabajos que me toca, hoy tengo un emprendimiento asociado a la salud, que también aplico constantemente conceptos de lo que fui estudiando, aplico sistemas en impresión 3D para solucionar algunos casos particulares dentro del trabajo, que es vinculado con la medicina, o sea que en todo momento, en todo trabajo que uno le llegue el momento de estar, se puede aplicar todo el conocimiento que fue adquiriendo durante la universidad y no significa que vaya a trabajar en una empresa que haga producción de productos únicamente, sino que se puede aplicar en cualquier ámbito del trabajo laboral y de cualquier índole. Que eso es lo importante de esta carrera, sobre todo que es el diseño industrial, que tiene esa amplitud y te hace pensar de esa manera, de que el diseño está en todas partes, en todo lo que hacemos, en todo momento, desde que nos levantamos, el despertador que nos suena el teléfono, la cama donde estamos acostados, en los zapatos, en lo que nos ponemos, eh, desde que manejamos el auto, nos subimos al colectivo, en todos los productos que nosotros habitualmente utilizamos está el diseño constantemente. Entonces, por eso es que me apasiona tanto la carrera, la profesión, porque no hay límites, el límite, bueno, es solamente acotarse a lo que tienen alrededor, digamos. El límite es rendirse Sí. antes de que esté en la mejor propuesta, digamos. También, también, también. Y bueno, y con respecto a mi tesis que me preguntabas, Sí. fue muy importante la vinculación con CONICET, Buenos Aires. Fue un trabajo de investigación muy arduo que me tocó hacer. Em, la temática era trabajar sobre situaciones de catástrofes y cómo mejorar la situación de vida a las personas que habían sufrido una situación de catástrofe. En ese momento nos tocó investigar sobre la zona en la que nosotros vivíamos. Me tocó nuestra zona, el norte,
Y bueno, toda la investigación me fue dando que era sobre las inundaciones y un subproblema que surgía mediante esa situación de catástrofe, que era la contaminación por los mosquitos, que nos contagiaba del dengue, la Aedes aegypti. Entonces, la investigación me fue dando que faltaba algo que resuelva la problemática de las embarazadas y los niños que no podían aplicarse repelente de uso tópico, que es en la piel. Y bueno, ahí hice la investigación con varios ingenieros de CONICET hasta que di con la persona indicada que estaba en la temática, que era en Buenos Aires, que luego de insistir, como cuando era chico, insistí, me atendió y pudimos trabajar en relación a ese diseño, que bueno, hoy está en proceso de desarrollo todavía. Acá también hay un equipo en la UNE, no sé si te vinculaste alguna vez con el equipo que está acá local de CONICET también. No tuve la Bueno, te voy suerte a todavía. pasar el teléfono. Muy bien. Muy bien, porque es un equipo, creo que casi todo el equipo está conformado con mujeres. Está ahí, bueno, hay gente muy querida ahí en ese equipo, así que Marina Stein, así que te voy a poner en contacto con ella Por favor, sí. para que avancen con esto, porque hace cosas muy interesantes y trabaja también en la parte donde forman a las maestras jardineras. Entonces creo que Ah, tiene por ahí. algún vínculo, claro. Sí, 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 Está sí, muy bien. totalmente. Bueno, para el jardín de infantes Sí. hay mucho para desarrollar también Porque constantemente. justamente en base a eso viene a lo que fue el desarrollo del producto, ¿no? Así Que es. trajo un montón acá de muestras que vamos Traje, a hacer traje, unos inserts después con las fotitos de lo que sí, trajo. traje un poquito de las muestras de lo que hice en impresión 3D, porque a raíz de la investigación surgió que el profesional, el ingeniero químico, a raíz de mi investigación de tesis, pudo desarrollar un montón de otras investigaciones, porque se hizo traer máquinas de Italia y todo para hacer la propuesta de mi tesis, y le sirvió después para desarrollar un montón de productos que ellos estaban bloqueados y no podían realizarlo porque lo tenían que hacer con inyección plástica, y al transformarlo todo a impresión 3D con la inserción del químico dentro del plástico, a él se le abrió un mundo de investigación mucho más amplio. O sea, no es que se le abrió, él ya lo conocía y todo, pero lo pudo desarrollar con una velocidad mucho más rápida a raíz de, bueno, de la aplicación de esto, del DIT en el plástico y todos los otros químicos desarrollaban. Particularmente en mi caso lo que diseñé fue un pin repelente que tenía una parte que era un prendedor para la ropa. En este caso está en una escala más grande, está en 1 en 2, o sea, está el doble de grande. Es un pin que en la parte verde sería que va incrustado la parte del químico, y en lo blanco es lo que va a la ropa y agarra a la ropa el pin. Em, Y acá. Este sería el tamaño real de lo que es el pin. Y este sería una matriz también, lo que era en el proyecto de la tesis, una matriz en escala 1 en 2 porque era mucho más chico el producto, una parte de la matriz. Y todo el desarrollo lo hice en impresión 3D en su momento. Y acá tengo todo el proceso. Bueno, hay varias muestras porque tuvimos que hacer pruebas de ensayos de fuerza, de tracción, de peso, y por eso están rotas algunas de las piezas, porque aplicamos un proceso de los juegos Lego, con lo que ellos hacen el proceso de investigación para ver si el producto se rompe o no se rompe, si es apto para niños o no. Yo hice la misma muestra que aplicó Lego, la hice de forma casera, digamos, lo hice en mi casa con toda la normativa que requería el proyecto. Hice las filmaciones en cámara lenta para que vean cómo se rompía, las piezas que quedaban, después fotografiamos para ver qué piezas son peligrosas para los niños Claro. y qué tamaño quedaba, si lo podía ingerir o no, según la dimensión de la tráquea del niño. Todo eso fue la parte de investigación del proyecto. Y bueno, acá yo tengo todo el muestrario De todo del lo que fue el proceso proceso. productivo, la gama cromática inclusive de lo que se iba a utilizar según para Yo quién estaba destinado. cuando vino y dijo, traje toda mi tesis, abres una cajita y tenía todo eso, yo dije un montón de pendrives. Tenía. ¿Será que? Claro, eso fue un tema también en la tesis porque mis compañeros estaban condicionados por ahí con la temática que ya venían trabajando, era una temática que la universidad la tenía planteada de antes,
Entonces todos hacían habitáculos para las personas con problemas en inundaciones, o hacían carpas, o hacían camas, y todos rondaban en base a eso. Era como que se iba repitiendo año tras año la misma temática, como que daban una fórmula y todos repetían el mismo proceso. Y en este caso, bueno, los profesores en ese momento que me tocó me decían que mi tesis estaba interesante justamente porque me fui del eje donde todos estaban investigando, y que mi investigación fue realmente llevándome al producto. No es que yo pensé primero el producto Claro, y después hice la investigación, sino que yo hice el proceso de investigación previo y la investigación me llevó al producto. al producto. Sí, Y vinculado a la salud, porque viste que en general vincularse a temas de salud es más complejo porque estás trabajando con un montón de normativas que a los diseñadores nos gusta que haya acondicionamiento y resolver el problema de la realidad, pero no no tanto. Y tanto. justamente salud es lo que más Sí. tiene, ¿no? Y bueno, Así es esa que fue la parte más difícil del proceso porque, como vos decís, estamos hablando de salud. Y bueno, y toda la responsabilidad que lleva diseñar para esa temática, para el sí. área. Entonces era como una responsabilidad. Tan es así que CONICET me invita a Buenos Aires a la Facultad de Medicina, hace 2 años ya, y hicimos la presentación de mi proyecto de tesis en Buenos Aires, porque fue un hub de innovación dentro de la Universidad de Medicina, y donde era la medicina, el 3D, la tecnología 3D aplicada a la medicina, y en este caso Ah, aplicada bien. directamente. Y bueno, y nuestro proyecto, digo nuestro porque lo En trabajamos en conjunto conjunto, con sí. Héctor Mazú, que es un ingeniero químico de CONICET, que fue mi gran aporte, mi gran pata del proyecto, pues me dio mucha información y me ayudó muchísimo con todo su equipo. Y incorporar dentro del plástico los distintos plásticos, los químicos, y hacer las pruebas, porque después se hicieron ensayos dentro de cámaras donde había mosquitos vivos con el pin repelente, con el químico, y ahí veían el efecto real del pin repelente, y con eso ellos evalúan la efectividad del producto o no. En un ambiente controlado, obviamente, pero Ujú, es una primera aproximación de la efectividad o no del producto, que actualmente sigue en investigación, no es algo tan sencillo, claro, pero lo seguimos trabajando en la actualidad. qué espectacular. Y también seguís trabajando vinculado a la salud. Si bien Sí. estás en un equipo que por ahí tomás otros roles, pero Sí, en la salud me toca en una clínica oftalmológica, no es directamente con lo mío, pero hay resoluciones, como te decía, en el día a día, que se resuelven en cuanto a lo que es diseño, todo lo que es la parte ergonómica de los puestos de trabajo. Hay cuestiones de diseño de iluminación dentro de la clínica que los resolví con cuestiones de impresión 3D, de distintos plásticos que fui trabajando en mi ujú, carrera. em, Hay un acople que es para que el paciente que está siendo operado tiene un dispositivo para que pueda respirar mejor, porque ellos tienen que tener como una tela tapando la cara que es estéril, pero al tener la tela, la sensación de la tela en la boca hace que respiren mal. Entonces hice como algo que que existe te ya, dé la pero distancia. que te dé la distancia, te separe. Y bueno, son todas aplicaciones de mi carrera que las voy incorporando dentro de mi trabajo actual. Qué groso. O sea, se ve que la salud te convoca. Sí, Así que bueno, atención localmente, los que necesiten desafíos en puede ser un poco. medicina, ciencia de la salud, acá está Mi papá Gonza. era pediatra, así que puede ser por ahí también. Ah, por ahí. Sí. Y bueno, también hablábamos hoy del rol también de la importancia de la mamá que te tocó, que es Es psicóloga. psicóloga, Sí. justamente, y ella fue la que nos acercó a orientación vocacional, que ella era la encargada en su momento del área de la UNE, justamente, de orientación vocacional. Y bueno, y ella nos explicaba la importancia de hacer ese curso de orientación, porque hay un montón de carreras que no se conocen, que inclusive que están acá, o que no se si bien se sabe que están acá, pero que no se entiende o no se conoce de qué se trata la carrera. O sea que los invito a que lo hagan,
que participen de eso porque es importante, sobre todo para los chicos o alumnos que no saben a qué se van a dedicar. De hecho, mis hijos tienen 17, cumplen mañana. Ya el año que viene les estoy insistiendo a que hagan el curso de orientación vocacional porque ellos no saben qué van a estudiar. Ah, bien, Así que bueno, es bueno, fundamental. sí, Bien. fundamental. ¿Y algunas otras actividades que desarrollás laboralmente? Y laboralmente también, actualmente estoy trabajando en Betanoble, que es el programa de asistencia técnica y financiera de carpinteros, industriales y distintos emprendedores que trabajan con cerámica, cuero, cestería, artesanía en madera. Bueno, todo eso nosotros incorporamos dentro del programa. Actualmente estamos trabajando con INTI, con el INTI, empezando a desarrollar una materia prima para la fabricación de muebles y objetos a partir de desperdicios de las carpinterías, Ujú. pero es un proyecto muy nuevo, ¿Qué no está están nada haciendo? desarrollado. Están Estoy haciendo. spoileando un poquito. Pero bueno, porque vos me preguntabas si sigo vinculado o Sí, no. sí, sí. Al INTI estamos vinculados, entonces estamos empezando a trabajar con eso porque mi idea es desde el programa de Etanoble también empezar a incorporar materia prima con otra tecnología. Si bien trabajamos con madera nativa, con el proceso de tablero Finger, se hace un aprovechamiento muy bueno de la materia prima, porque se utilizan los descartes también. Sí. A su vez queremos trabajar con los descartes de esa producción, empezar a trabajar con los descartes de esa producción y ahí fabricar este nuevo material que vamos a hacer las pruebas para ver qué productos son viables con esa materia prima. Pero es un proyecto que está avanzando, lo venimos trabajando y Y va. lo vamos a llevar Y adelante. ahí tus roles de técnico, de coordinación, de asesoramiento en tu área específica. No, es coordinación en conjunto con INTI, con mi equipo de trabajo. Mi equipo, digo, es un equipo de trabajo que está Sebastián Alperín, Silvina Lanfiuti, y bueno, por parte de INTI también hay otro equipo de trabajo que mi función es, sí, ser coordinador porque surge a través de una inquietud mía de nuevo, Ujú. en conjunto con la inquietud del INTI, que nos encontramos en uno de los hubs de innovación del ICTI justamente y surgió la idea de hacer este producto nuevo, esta materia prima nueva. Y bueno, a raíz de eso trabajamos todo en conjunto y en equipo. Mi rol es de coordinación, pero también asistencia técnica y bueno, lo vamos haciendo en conjunto. Y en esta red de carpinterías, o sea, ustedes detectan las que hay y van a estos talleres se acercan a ustedes, estas carpinterías, digamos, cómo es el tema ahí en territorio? Surge de las dos formas. Hay carpinteros que llegan al programa porque les interesa, porque a su vez, aparte de asistencia técnica y comercial y financiera, tenemos los locales comerciales. Mm. Entonces hay carpinteros que ya tienen un desarrollo de producto muy avanzado y se acercan para realizar una venta o quieren ser parte del programa porque nosotros acercamos a los emprendedores a distintos encuentros, ahora hicimos FIMAR, por ejemplo, y llevamos a carpinteros de Betanoble. FIMAR es una feria donde ¿De los carpinteros, Formosa? no, esa No. es Ah, en Córdoba. en Córdoba, donde los carpinteros llevan sus productos y ofrecen al mayorista. Mm, Y nosotros facilitamos todo lo que es la infraestructura, logística, para que ellos puedan llegar a esa feria. mm, Entonces también es parte de nuestro trabajo coordinar, hacer el diseño o hacer la propuesta cómo se va a presentar, sí. qué productos se van a presentar y cómo, eso también es parte de nuestro trabajo. Y bueno, se acercan por eso o nosotros nos acercamos porque hacemos una evaluación de los posibles carpinteros que puedan trabajar en el programa, según lo que estamos necesitando también como ventas para tener un rango de productos más amplio. O sea, hay algunos que no trabajan con sillas y mesas, trabajan con sillones. Entonces vamos buscando también la variedad de productos para abarcar dentro de lo que es el mercado la mayor cantidad posible de productos. Bueno, como sabemos, territorialmente, acabamos de decir en la entrevista, no estamos muy desarrollados en Resistencia, ni en Chaco, ni en el NEA, en comparación con otros polos como por ejemplo Santa Fe o como Rosario, como
Córdoba misma, y otros centros más del país. Y vos desde tu disciplina, eh, ¿qué ves que se podría avanzar un poco más? Bueno, y que no dependa de la situación política, quizás, o económica, sino que dependa de los emprendedores o de Desde, gente de oficio, digamos, que vos ves que hay cosas, todos, o sea, generalmente los diseñadores estamos como craneando y viendo eso en territorio. Y me parece bueno, uno que estuvo en otra parte y viene, ve estas cosas. No sé qué potencialidades ves en los técnicos que vas conociendo. Potencialmente hay una industria muy grande, sobre todo lo que es el mueble en el interior del Chaco, una industria muy grande. Con respecto a mi carrera, lo que falta es justamente lo que decías hoy, el semillero ese de diseño industrial, que salga a la industria, es muy necesario, necesitamos muchísimo que todos esos diseñadores que se están formando estén insertos dentro de las industrias que tenemos. Si bien no son muchas como tienen provincias tan grandes como Córdoba o Rosario, las que hay tienen un potencial muy grande Mm. porque hay la mano de obra que tenemos acá es excelente, la materia prima que tenemos acá es de primera calidad. Estamos eh, cerca de la materia prima. Estamos Ah, cerca. a mí se me habían contactado de Mendoza Ujú. para que mandemos, o sea, ya tenían todas las plantas hechas, pero no tienen materia No prima, tiene digamos. materia prima, Están, exactamente. Bueno, tenemos arena, tenemos el no río acá valoramos cerca. por ahí lo que tenemos localmente, ¿no? Tenemos una planta hoy que se asentó acá sus bases en resistencia, que la hace en base a la arena que tenemos en nuestro río, que es la marca Sica. Eh, o sea, tenemos materia prima para desarrollar productos. Ujú. Tenemos madera nativa, hay madera implantada, pero sobre todo tenemos la capacidad técnica. Yo me asombro cada vez que voy al interior y veo los trabajos que hacen. Por ahí algunos carpinteros hasta nos muestran con miedo o vergüenza unos trabajos artesanales que hacen te vuelan la cabeza. Son unas Mira, mesas trabajadas a mano con descartes. Y yo le digo, no, eso no tengas miedo a mostrarlo, lo que pasa es que no puedo hacer muchas. Y yo le digo, no importa, eso es un mueble de autor, o sea, lo que vos estás haciendo tiene mucho más valor que por ahí agarrar un tablón a cerrarlo y ponerle dos patas y listo, está, queda rústico, está buenísimo. Está. Hoy está de moda un poco eso, pero el trabajo artesanal y la sí. dedicación del tiempo, eh, creo hoy con todo lo que hay de la IA y todo eso, hace falta un poco de esa parte de lo que es la mano de obra, el contacto con el material, la materia prima, el trabajo, que de eso nosotros tenemos un montón. Culturalmente está muy arraigado a nosotros y Sí. creo que eso es lo que tenemos que valorar también, la mano de obra que tenemos El oficio que y el hay, ¿no? oficio, Y que sí, hay que buscar que no se pierda. Y bueno, totalmente. en estos tiempos donde el Estado un poco se retira de la materia bueno, de la cadena productiva, y si bien están los técnicos, pero ustedes van a territorio, por ahí faltan más subsidios, faltan otras cuestiones, digamos. Me parece que está bueno este aporte de la clave que sea de este agente de oficio que se vincule a los técnicos, o sea, más vinculación a lo que hoy es el Exactamente, semillero, por decir, pero que exactamente. en algún momento tendría Que que suceder. De desarrollarse. alguna manera nosotros lo estamos haciendo desde Betanoble, desde que ingresé, es un trabajo que Betanoble no Sí, arranca claro. conmigo. Sí, Viene hace 13 años, pero es un trabajo que en mi etapa que yo estuve, estamos empezando a hacer ya planos de los muebles. Cada vez que vamos a carpinterías nuevas, trabajamos con productos nuevos y con planos y prototipos. Tenemos impresoras 3D en la oficina donde hacemos algunos prototipos para ver los encastres o las formas de los diseños que hacemos la propuesta con sus planos, para que empiece a ujú, suceder eso, de que la parte técnica con la artesana o la mano de obra empiece a tener la vinculación y sea un poco más productivo. eso. Y mucho de esto que estás contando, yo lo vi por primera vez, si bien yo trabajo en la universidad y, bueno, justamente en la Facultad de Arquitectura, em,
se ve todo esto por primera vez en Puro Diseño. Creo que fue la primera gran vidriera que hubo de todo esto que vos estás contando, que estás relatando. Quizás a nosotros hace algunos años en la facultad nos reclamaban y nos decían, bueno, pero tienen que ir más, con mayor asistencia desde arquitectura, porque en ese momento estaban los proyectos nomás de esta carrera. Tienen que ir desde arquitectura y vincularse con la gente que vende muebles en Machagay. Bueno, esa era como la utopía, que siempre la Facultad de Arquitectura debía ocuparse de Ocuparse de eso. eso. Bueno, nace este semillero, gracias a Dios. Sí. Ahora los que saben van a empezar a vincularse. Pero ya este trabajo sí es un trabajo que lleva muchos años, sí, es así porque conozco participaciones que ha hecho la facultad, Ujú. pero siempre parece como algo muy puntual, ¿viste? Que no Que no, termina de tiene ser una continuidad. política y no termina por ir a impactar en todo lo que uno quisiera que impacte. Sí. Pero bueno, ya con esta filosofía ajustada, creo que todo esto tiene un camino, ¿no? Y sí, esperemos que siga el camino. Vos mencionabas recién Puro Diseño. Me tocó junto con este equipo de trabajo que te decía que tengo, que es con Sebastián Silvina, con Federico Buiño, que es el subsecretario de Emprendedurismo, pudimos hacer Puro Diseño. Y el objetivo era ese, mostrar de otra manera lo que realmente se hace acá, Ujú. porque la capacidad, te vuelvo a repetir, insisto con esto, la capacidad técnica de trabajo artesano y no artesano es muy buena en nuestra zona. Entonces nosotros necesitábamos que eso se muestre de la manera que correspondía, con un buen lugar, una buena iluminación, un buen sonido, todo lo que ellos, la comodidad del espacio, la distribución, porque eso hace a que uno aprecie lo que es el producto realmente, porque si lo vemos en un lugar que no está eh, demostrándose todas las cualidades del producto, no se aprecia y termina siendo un producto más del montón. Entonces la idea un poco de Puro Diseño fue eso, poner en valor realmente el trabajo que hacen todos los artesanos, artistas y diseñadores de acá de la zona, que hay mucho. Exactamente. ¿Y vuelve de Puro Diseño en algún momento? ¿Cómo quedamos ahí? Preguntan mucho, Si no hay pero que bueno, armar algo local, pero me sí parece fundamental. es Vi cuestión de gente organizarlo. muy virtuosa y querida y que quizás no tenía la vidriera que se merecía. Y bueno, creo que este evento que se hizo de Puro Diseño estuvo fabuloso a un gran nivel y que dejó la vara alta. Así que lo próximo que se haga tiene que superar, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar para eso. Hay que trabajar en conjunto. En ese momento éramos pocos. Habría que hacer algo más grande con mayor participación de varios actores dentro de lo que es el sector. Como te decía hoy, INTI, ICTI, todas esas instituciones que forman parte, para mí Eso. muy importante de lo que es la producción local y el crecimiento local productivo. Tendríamos que trabajar todo en conjunto para hacer un evento de ese tipo, pero de mayor magnitud, de incorporar más rubros. También fue muy segmentado lo que fue textil, industria maderera, Eso. cerámica. Entonces tenemos que ampliar más. Hay mucha producción para mostrar que no se llegó a mostrar en Puro Diseño, Eso. que podríamos hacerlo más grande y ampliado. Sí, que por ahí me pasa después de Puro Diseño, que fue, bueno, una mega vidriera. Uno va a las ferias de los fines de semana y por ahí ve alguno, pero la verdad que se pierde con otras cosas, con otras cosas que se comercian, digamos, en las ferias. Y me parece que no, que la parte del diseño debe tener su lugar, una vidriera adecuada, Ujú. porque ahí también está el valor del producto, ¿no? Y de lucirlo y demás. Sí, un poco eso lo que decís fue todo pensado, diagramado, cómo estaba organizado, qué sectores iban con qué sectores, se utilizó la parte de gastronomía también y se vinculó con el food No, design, con el estuvo diseño y la gastronomía. O sea, no era algo que estaba armado así al azar, eso fue algo que nos quedó a nosotros como como capital de provincia, ¿sí? conocimiento, sí, sí, Cómo sí. organizar semejante evento, nos quedó a nosotros ese conocimiento y para poder desarrollarlo acá en la provincia. Bien, vamos a ver qué hacemos. Una última pregunta Sí. y pásame tu libreta, diría el profe en la facu. A eso era antes, ahora todo digital, nomás muy aburrido es. No sabes cuándo vas a probar la materia hasta que no te dice, bueno, andate nomás. Em, Sos parte de un jurado a nivel nacional del sello del buen diseño.
Ah, sí, formo parte del comité evaluador del sello Buen Diseño, donde tengo la suerte de formar parte porque en mi caso me toca evaluar la parte de mobiliario a nivel nacional, solamente un rubro, son millones de rubros. Acá en Chaco presentaron, vamos a tener lindas novedades sobre los productos que se presentaron de Chaco. Eh, la verdad que es importantísimo porque es mostrar la producción local al mundo, porque el sello Buen Diseño se encarga de, justamente ahora los que están seleccionados a nivel nacional, se van a presentar en Barcelona, los productos que fueron seleccionados de todo el país, o sea que más allá de que se presentan a nivel nacional, también internacionalmente, el sello Buen Diseño sale a mostrar la selección de productos y van de Chaco y ya hay algunos que están para irse afuera. Así que formo parte de eso. Quería agregar, dentro de lo que me preguntabas recién de la universidad, dentro de lo que fue el contexto de la Feria Puro Diseño, se incorporó a los alumnos de diseño industrial para que realicen el diseño de los premios del evento. Sí. Y con esa propuesta, la productora de Puro Diseño de Buenos Aires los eligió para que diseñen los premios para Buenos Aires. O sea que los mismos alumnos fueron los que ganaron acá, fueron a Buenos Aires a diseñar los premios de Puro Diseño de Buenos Aires y más que eso para los chicos que estaban Claro, estudiando, o sea, en ese momento fue muy valioso para sí. nosotros de la subsecretaría, impulsamos, ayudamos a que viajen y bueno, hicimos el vínculo y hicimos la propuesta y la verdad que lo que fue la experiencia estuvo muy buena, muy enriquecedora, sobre todo para ellos y para que la carrera de diseño se muestre, visibilizar. Excelente. La verdad que creo que me aprendí todo tu CV. Me falta nomás Hablamos un algún poco de todo, detalle. hablamos un poco de todo. Sí. Y bueno, comprometido a que vas a volver. Nosotros acá tenemos un podcast que se llama Artefacto, Ajá. que tiene que ver un poco de integrar esto del diseño de los conceptos con los objetos. Así es que ahí seguramente vas a estar ahí trayendo algo de tu magia. Contaba Gonza al principio que, bueno, de cómo empezó, de que era un niño muy curioso y de que bueno, que era el típico niño que hacía muchas preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se llama Y- así? ¿Para qué exactamente. sirve? Y que todavía no dejó de ser así es que, bueno, eso es un poco, parece el motor de todos estos ámbitos donde él se va metiendo, va logrando objetivos y bueno, y sigue. Así Así es es. que ha sido un gusto esta entrevista. Bueno, igualmente para mí, así que les agradezco el espacio, sobre todo para visibilizar lo que es el diseño industrial, en una provincia que lo necesita, así que de nuevo les agradezco este Exactamente. Y lugar. cuentan con él, ya saben, todas las carpinterías y todos los que tengan inquietudes ahí en Betanoble, va a estar Gonza y su equipo para asistirlos. Así es. Bueno, muchísimas gracias